Nuevamente, muchas gracias, presidente. Y repito el saludo para todos. O sea, la pobreza es la escasez y carencia de lo necesario para vivir. Eso lo sabemos todos. Y las políticas públicas son los proyectos o las actividades que se diseñan, que los gobiernos diseñan para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero cuando existe una y no existe la otra, es decir, cuando existe la pobreza, pero no existen las políticas públicas que la combatan, se genera una combinación perversa para todos los costarricenses. Y si a esa combinación perversa le agregamos grupos criminales, es algo realmente catastrófico. Y eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista con el tema de Cruzitas. Y eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista con el tema de los minerales, y en este caso del oro. La existencia de necesidad, ¿verdad?, que tiene toda esta zona de Cutris y muchas otras zonas de este país, la existencia, la carencia de lo necesario para vivir y la falta de políticas públicas que de alguna manera controlen la extracción, si es que se quiere, porque yo soy de la política o soy de la visión de que tenemos que aprovechar este tipo de recursos. Bueno, erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo sin duda uno de los principales desafíos que proyectan programas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero lo que ha pasado en la zona norte debe ser un ejemplo para poder ver cómo hacemos para controlar otros sectores o para poder ver cómo establecemos canales que saquen a la gente de la pobreza y que le ayuden. Sin duda es catastrófico. Hay problemas de salud, malaria, dengue, papalomoyo, hay problemas sociales, migración, trata de personas, trabajo infantil, prostitución, hay problemas económicos. Bueno, yo tengo registros que están en la página del Colegio de Geología que habla de 500 millones de dólares anuales, ahora he escuchado 197 y he escuchado incluso hasta 60. Y hay problemas ambientales, mercurio, plomo, litio, etc. La escasez entonces de una política pública que articule la necesidad de la población y que articule la orientación para que salgan de la pobreza no existe. Y por eso hoy estamos aquí debatiendo, conversando sobre esto. Hoy en la mañana la calificadora Moody's hoy ha señalado que Costa Rica apunta a una deuda altamente insostenible. Y sabemos entonces, porque está en la página del Colegio de Geólogos, que lo que hay de oro en este país proyectado, en el cinturón de oro, está valorado en más de 11.900 millones que podría estar utilizando el Estado. Es decir, lo digo para que veamos las dos caras de la moneda. Tenemos recursos naturales, tenemos pobreza y no queremos utilizar los recursos para eliminar y erradicar la pobreza. Y ese es el problema que tenemos, porque entonces nos volvimos un Estado hipócrita, porque el problema es evidente que está ahí. O sea, sí hay problemas de salud, sí hay problemas sociales, sí hay problemas ambientales, que pudieran ser peor. Claro, déjenlos un año sin ninguna política pública para que vean que sí va a ser peor. Sin duda que sería por mucho peor. Pero también nos dice la página del Colegio de Geólogos y el contenido que ellos tienen, que tenemos oro desde Atenas hasta Liberia, pasando por los montes del Aguacate. Quiero decirles que ese es mi lugar de nacimiento, soy oriundo de los montes del Aguacate y conozco un poquito de las minas, del aprovechamiento del oro y de un éxito, digamos, histórico en algún momento que tuvo este país.
También hay en Palmares, en San Ramón, en Cambronero, está en Macacona de Esparza, en Montes de Oro, la famosa mina de Bellavista, la mina de la Unión, de ahí soy oriundo, la mina San Buenaventura, eso también tiene, y también hay en Pital, en Guasimal, en Santa Rosa, en las juntas de Avangares, en Líbano de Tilarán, en todo este sector de la cordillera de Tilarán. El problema ya no es, compañeros, el problema ya no es solamente del gobierno, el problema ya es de todos nosotros. Y es de todos nosotros porque ya hoy quedó puesto en la mesa el tema. Resolvamos el tema del oro. Hay 3 o 4 proyectos de ley que se están discutiendo. No, resolvámoslo, pongámonos de acuerdo, porque ya hoy deja de ser esto un problema solamente del gobierno y ahora es un problema de la Asamblea Legislativa también. Y si invitamos al ministro aquí solo para hacer un poco de show, mejor no lo traigamos. Vamos a asumir también la responsabilidad de nosotros, porque hay proyectos de ley que se están discutiendo y tenemos que resolverlo a corto plazo. Pero para asumir cada uno la cuota de responsabilidad que le corresponda. Costa Rica ocupa que nos pongamos de acuerdo. Y aquí hay algunos datos interesantísimos. ¿Qué podríamos hacer, digamos, si utilizáramos el oro? Podríamos hacer, digamos, un equivalente al hospital de Punta Arenas. Podríamos hacer el tren eléctrico, para muchos, ¿verdad? Algo importante, el tren eléctrico. A mí también me gusta. No sé con qué pagarlo. Bueno, puede ser con el oro, ¿verdad? Tenemos oro. Podemos hacer el Estadio Nacional, podemos hacer la Ruta 27, podemos invertir muchísimo en educación, en delegaciones, en hospitales. Y al igual que existe el tema del oro, existe el tema del gas natural, existe el tema del petróleo, existe el tema del atún, ya no lo dije bien, existe el tema, es por el tapabocas, existe el tema de cannabis, existe el tema de recursos distribuidos, existe el tema de concesión de islas, existen un montón de riquezas que Dios le dio a este país y que es injusto, totalmente injusto que exista pobreza con tanta riqueza, que la podemos utilizar responsablemente. A mí me parece descabellado que este país, que todos no tengamos una condición de vida pues digna, ¿verdad?, para poder erradicar también con esto la pobreza. Dos preguntas y por lo demás también le cedo tiempo al ministro para que se pueda referir un poco a esto. ¿Puede existir desarrollo minero sostenible? ¿De qué forma y en qué lugares, en qué países ha existido de esta manera? Y la otra es si puede existir desarrollo sostenible con hambre, es decir, con carencias, con pobrezas, para poder profundizar después. Y me reservo unos minutos y si no los uso se los cedo a mi compañera Solís. Gracias, presidente. Gracias, don Erwin Macís. Continúa el señor ministro, hasta por un espacio que quedan 11 minutos. Muchas gracias, señor diputado. Comparto con usted la necesidad de hacer un esfuerzo con los señores y señoras diputados para poder buscar consenso sobre los diferentes proyectos de ley. Y no quiero reiterar los puntos que pues comenté anteriormente, lo que me parece lo mínimo básico que deberíamos tener en esos proyectos de ley. Minería sostenible es básicamente un imposible porque al ser un recurso natural no renovable, no hay una reposición natural del recurso, como sí lo son el recurso pesca,
el recurso suelo o el recurso forestal. Por lo tanto, el término sostenible no es procedente o apropiado, lo que no quiere decir que pueda haber una minería que genere beneficio económico, que genere desarrollo social y que busque cumplir con ese nuevo paradigma donde pues la distribución de la riqueza de las actividades mineras sean distribuidas. Y creo yo que el país hace un esfuerzo en ese sentido con lo que ha establecido para Miramar, Avangares y Zona Sur, a diferencia de Cruzitas. Entonces, técnicamente no puede haber minería sostenible, pero puede haber una buena minería, definitivamente, en términos ambientales, en términos sociales y en términos financieros. Y tenemos que llegar a ese punto. Las actividades mineras artesanales de bajo impacto pueden darse de tal manera donde haya un monitoreo y un seguimiento y una capacidad de ver cuál es el impacto y que debe tener los medios a través de salvaguardas y técnicas para que cualquier daño sea reparado inmediatamente. Ve el caso de Cruzitas. Muchos de los impactos que se han generado a través de las actividades ilegales se han venido restableciendo naturalmente, la recuperación natural. Y en relación a su segunda pregunta, no va a haber desarrollo sostenible con pobreza. Es más, el concepto de desarrollo sostenible está concentrado en el bienestar del ser humano. El desarrollo sostenible busca romper con esta sectorialización de lo económico, lo ambiental y lo social, que han caminado rutas, en el mejor de los casos, paralelas, pero no en la misma dirección. Y por lo tanto, el desarrollo sostenible es ese desarrollo donde rompemos con la inequidad social y rompemos con esa visión de crecimiento ilimitado a costa de los recursos naturales. Entonces, es un imposible el que pueda haber desarrollo sostenible con pobreza. Así, la aspiración liderada por Naciones Unidas es verdaderamente converger, y de ahí las metas de desarrollo sostenible que fueron aprobadas en el 2015, que son tremendamente importantes. Gracias. Aló. Gracias. Ministro, de las iniciativas que existen, proyectos de ley aquí en la Asamblea Legislativa, y basado, digamos, en su experiencia y basado en buscar alguna solución, ¿cuál de los proyectos de ley recomendaría o ve más propicio, considerando no solamente la parte ambiental, sino también, digamos, la parte económica y, desde luego, social, generación de fuentes de empleo y los encadenamientos? ¿Cuál recomendaría, o si recomendaría alguna, de pronto, y tenemos que pensar en otra? Todos los proyectos tienen cosas muy interesantes, positivas, y tienen algunos vacíos que hay que llenar. Sin duda, el 22.007 es un proyecto que me gusta, que va en la línea, pero que debemos de nuevo ver tres temas que es importante. Uno es mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto a nivel industrial y que nos movamos hacia un sistema más artesanal en base a la figura del cooperativismo, buscando esa aspiración de una mejor distribución de la riqueza, en donde y fortaleciendo definitivamente la dirección de Geología y Minas, que con una institucionalidad débil no logramos los objetivos que quisiéramos. Y yo se los decía en la sesión de la mañana, hoy una concesión en dirección de Geología y Minas, de acuerdo con la ventanilla única de inversión de COMEX, dura 8 años. Pasamos la ley, o se pasa una ley, o los señores y señoras diputadas pasan una ley, y no es que al mes siguiente tenemos una concesión, dura 8 años esa concesión. Y lo otro es el canon. Por eso, esos números que se han hablado hoy tienen que aterrizarse a la realidad jurídica. No importa lo que se ha extraído, que la normativa legal indica que solo el 2% queda en las arcas del Estado. Si hubieran sido 197 millones de dólares, lo que se extrajo serían 4 millones de dólares. Si fuera 60 millones de dólares, que es lo que yo más creo, hubiera sido menos de 2 millones de dólares. El canon tenemos que
a actualizarlo y ajustarlo a una realidad. Y esa realidad indica que, y yo haciendo una revisión de la legislación internacional, pues varía entre un 20% hasta un 40%. Ambos proyectos que conozco y he estudiado, el 21.584 y el 22.007, yo recomendaría muy fuertemente el ajuste sustancial hacia arriba del monto del canon. Y que ese canon, y otro tema muy importante, en algunos proyectos de ley he visto que los ingresos del canon se distribuyen en muchas instituciones o áreas importantes, pero lo más importante es fortalecer la institucionalidad a través de esta Dirección de Geología y Minas. Sin eso no logramos lo demás. Y que creo que es importante que el canon se lo invierta. En el tema del agua, señor diputado, que yo he venido comentando, el 100% del canon que paga cualquier concesionario de aguas entra a la Dirección de Aguas para lograr los objetivos por los cuales existen los mandatos de ley, y eso ha funcionado perfectamente. Entonces, el beneficio social y económico de fortalecer la institucionalidad en transformar la Dirección de Geología y Minas en un servicio geológico va a ser un beneficio palpable, evidente y notorio para el país. Debería separarse esta Dirección de Geología y Minas del MINAE. A ver, lo digo por cómo está planteado la lógica en otros países, que han logrado, digamos, realmente separarlos y visualizar un departamento más productivo desde el punto de vista de la generación de recursos, desde luego. Pero la pregunta en concreto es si el hecho de que Geología y Minas tenga dependencia de MINAE limita el accionar objetivo de las políticas públicas mineras en este país. Bueno, ese es un argumento que yo he oído mucho de sectores que dicen que quieren volver al Ministerio de Industria y Comercio. Costa Rica es el primer país a nivel mundial que toma una decisión que me parece verdaderamente inteligente y fue tomada en este Congreso hace 25 o 30 años, cuando crea el Ministerio de Ambiente y no crea una división que es clásica, yo llamo la división clásica de los recursos naturales, donde crea agencias que manejan recursos naturales renovables y otras agencias que manejan recursos naturales no renovables, creando el germen de cultivo institucional para un conflicto. Por lo tanto, muchos ministros tienen ministerios de energía y minería y ministerios de ambiente. Costa Rica no lo tienen uno solo. En el sector eléctrico, posiblemente podemos ver los mejores éxitos de eso. Cuando se trajo energía del MEC y se hizo MINAE en los años 80 en la administración de don Oscar Arias, el 60% de la electricidad era con agua y el 40% con combustibles fósiles. Hoy llegamos a casi un 100%, y eso es en gran medida el unir la gestión de manejo de recursos naturales renovables y no renovables. Eso que hizo Costa Rica hoy lo están replicando muchos países. España, Suecia, Austria, Islandia, son países que empiezan a pegar y a unir la gestión de manejo de recursos naturales renovables y no renovables para buscar mayor coherencia política. Por supuesto que mucho depende del jerarca, y yo sé que yo no cuento del beneficio de la deuda del sector geológico, porque hay una ley que prohíbe la minería y nosotros nos apegamos a esa ley. Pero yo he sido un gran creyente en fortalecer esta dirección para que las concesiones de materiales para la construcción sea algo importante, y que creo yo que hacemos una gestión por modernizar esta dirección. El separar las energía y minería de ambiente, separando, es un retroceso que el mismo Naciones Unidas lo ha reconocido, y en parte el premio que se recibe el año pasado es por esa innovación institucional que genera el país. Por lo tanto, tenemos que mejorar muchísimo temas de regulación y de planificación para evitar esos conflictos que son evidentes y que usted menciona, diputado. ¿Aló? Yo sí creo que, digamos, que eso es ser juez y parte, ¿verdad? Sin embargo, obviamente respeto mucho su criterio. Por último,
¿Un canon de cuánto recomienda el MINAE? ¿Y por qué no hay ninguna propuesta de MINAE en la Asamblea Legislativa en el tema de minería para discusión? Bueno, el MINAE recomendaría hacer un ejercicio de derecho comparado y muy posiblemente llegaríamos a una cifra entre un 20 y un 40%. Por supuesto que el canon tiene que ser un monto que permita que la inversión que se haga sea una inversión rentable y que las utilidades sean lógicas y que en ese sentido llegar a esa determinación. ¿Por qué el MINAE o el Gobierno de la República no ha venido promoviendo? Bueno, sí lo hemos venido haciendo, hemos venido trabajando en una serie de reformas a la legislación minera